Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Ecuador TV, un café con JJ. Hoy invitamos al magíster Rodrigo Jordán Tobar. Rodrigo es director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación, analista y estratega político, docente universitario y columnista de opinión. Con él vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que propone, que es una moratoria política para encontrar salidas a esta crisis. Y Rodrigo Jordán está aquí porque mañana en la Universidad Católica hará la presentación de su libro que se llama De aburrir a impactar. Es un manual de comunicación efectiva para las sociedades de la llamada post-pandemia. Ya lo vamos a estar comentando cuando leamos este libro. Y a propósito del nombre, De aburrir a impactar, Rodrigo, ya aburre en este país la permanente confrontación política que se da, seguramente originada por la polarización y aprovechada por quienes están en lo que llaman el centro, pero que están un poco tratando de pescar a río revuelto. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo funcionaría esta moratoria? Buenas noches, Jimmy. Primero, un honor estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Y aunque pocas personas se den cuenta, los líderes políticos, sociales y empresariales, el próximo año va a ser un año decisivo para el país. ¿Por qué? Porque el próximo año puede ser una oportunidad para el gobierno y las autoridades, y también el próximo año va a ser un año de altas expectativas para la sociedad. ¿Para qué? Para que finalmente el gobierno pueda concretar todas esas obras y esa gestión que prometió para mejorar la calidad de vida de las personas. Y justamente lo que usted mencionaba, la polarización política podría amenazar esas aspiraciones del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque cuando existe una confrontación política que ya dura, Jimmy, 17 años y un poco más, que comenzó allá por el año 2008, lo único que hace la polarización política, es decir, esta lucha entre correísmo y anticorreísmo y correísmo, lo único que genera es una falta de consensos para generar desarrollo. Todos los estudios políticos en América Latina dicen que en procesos largos de confrontación política radical, el único que sale perjudicado es el pueblo ecuatoriano. Y por eso el próximo año es decisivo. ¿Por qué? Porque o se hace toda la obra y se mejora la calidad de vida de las personas, que es lo que está esperando la gran mayoría de ecuatorianos, o simplemente tendremos un año en el cual la gobernabilidad será muy baja. ¿Qué quiere decir? Que puede existir movilizaciones, puede existir protestas. ¿Por qué? Porque la deuda social lleva más de 10 años impaga. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudadanía quiere ya que su gobierno lo que haga es, por ejemplo, tener una mejor calidad en la atención de salud, en la educación, la vialidad, la obra pública, la inversión pública. El Ecuador no puede salir adelante, en mi criterio, sin inversión pública, también acompañada de la privada. Por eso el próximo año es decisivo. O tendremos un año lleno de oportunidades, o tendremos un año en el cual la gobernabilidad estará en peligro. Claro, y estará en peligro esa gobernabilidad, como dice usted, Rodrigo, en la medida en que no se entienda la necesidad de una moratoria, ¿no? Y moratoria tampoco significa que los partidos, que entiendo yo, renuncien a sus principios, ni mucho menos, ¿no? Sino que haya espacio para consenso, acuerdos mínimos, que no los hay. Así es, el ejercicio democrático implica un nivel de diálogo, implica el consenso. ¿Y esto qué quiere decir? Yo creo que los partidos políticos no le pueden negar al país una moratoria política. ¿Qué quiere decir eso? Bajar las armas, bajar los egos y sentarse a conversar por acuerdos mínimos. ¿En qué temas, Jimmy? Seguridad, servicios públicos, empleo e inversión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si, por ejemplo, los partidos políticos, hoy el presidente, con el correísmo, con Pachacuti, con el Partido Social Cristiano, o cualquiera que sea el escenario político, es necesario sentarse y conversar de temas mínimos. Esto ya pasó, por ejemplo, en El Salvador, en España, ha pasado en Chile. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que el próximo año debemos estar de acuerdo en cómo, por ejemplo, sacarle al Ecuador de los altísimos índices de inseguridad
seguridad. ¿Cómo hacemos para poder ofrecer una salud de calidad hoy que las personas fallecen en una vereda por falta de diálisis, que se entregan cuerpos en cartones? Esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque el ejercicio político implica ser sensible, implica ponerse en los zapatos de esas personas que todos los días necesitan tantas cosas del Estado, porque sin ellos obviamente no pueden mejorar su calidad de vida. Y también implica comunicar adecuadamente. Así es, y este es un aspecto importantísimo. Y justamente voy a presentar este libro. Es el tema del libro, ¿no? Este libro habla de cómo manejar de manera efectiva la comunicación en gobiernos e incluso apostándole a la salud democrática. Y le voy a pasar un dato, Jimmy, que le va a sorprender. En el año 2024, el estudio del Latinobarómetro, que es una entidad que mide lo que piensa la ciudadanía en todo el continente, ya dice que el 21% de ecuatorianos dice que quiere una dictadura en el Ecuador. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente ve que el sistema democrático no le ayuda a mejorar su vida. Y esto es un dato alarmante porque en el año 2023 era el 19, hoy subió al 21 y tenemos un Ecuador que está en emergencia. Un Ecuador que heredó el presidente Daniel Noboa, en el cual le voy a dar algunas cifras. La pobreza por ingresos extrema y pobreza normal ya suma el 67% en casi 7 millones de personas que viven en la ruralidad, es decir, viven con menos de $100. Somos el tercer país de América Latina con más hambre. Una encuesta de la Organización Internacional de las Migraciones dice que el 74% de los jóvenes lo único que quieren es irse del país. La migración sigue siendo muy fuerte. El acceso a empleo, entre 7 y 6 de cada 10 personas no tienen acceso a un empleo pleno. Es decir, estamos en un país en emergencia y creo yo que es deber tanto del presidente, una vez que ha tenido logros macroeconómicos, una vez que ha ordenado la casa a nivel fiscal, yo creo que es el momento ya de hacer un giro hacia lo social, que es lo que hemos dicho nosotros desde hace unos 7 meses. Es el momento de dar un giro muy fuerte hacia lo social y hacia la obra pública. Claro, y bueno, a fuerza de ser absolutamente transparentes, gran parte de estos problemas que están bien descritos por usted, Rodrigo, han venido arrastrándose desde los últimos años, ¿no? Incluso la propia deuda ha sido gobiernos anteriores que pateaban para adelante la pelota, y hoy, este año, en el 2026, efectivamente, le tocará al gobierno asumir un tema gravísimo de capital e intereses de la deuda. Así es, y sobre todo porque ahí hay dos aspectos importantes. Lo que ya mencionaba, la deuda social realmente es algo que no da más tiempo. Y también la situación fiscal del país es una situación muy difícil, que creo yo necesita de estos consensos mínimos. Voy a poner un ejemplo. El próximo año el presupuesto general del Estado ronda los 46,000 millones de dólares, de los cuales 23,000 millones vendrán para financiarlo de lo que se recauda en impuestos y la venta del petróleo. El resto, digamos, con otros ingresos que tiene el Estado, puede ajustar 29,000, 30,000 millones. Va a haber un hueco de 16,000. Claro, y aparte hay que salir a buscar 16,000 millones de dólares que nadie sabe de dónde, unos 4,000, 5,000 de multilaterales, pero deberemos incrementar deuda interna, el IES, quitándole liquidez al IES, saliendo al mercado de capitales, y eso tiene una alta incertidumbre. Y tampoco para el próximo año, y esto también hay que ser muy categórico, este año se prevé que el Ecuador crezca en un 3.5% la economía, pero el próximo año vamos a crecer en todas las estimaciones nacionales e internacionales un 1.82, es decir, creceremos menos. Y por eso en nuestro informe del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis decimos que el próximo año también se prevé que sea de vacas flacas. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos esta moratoria política para generarle al país esta sensación de seguridad, que sus gobernantes, más allá de defender una posición política, están pensando en su día a día. Hoy las personas que nos escuchan, cuando sienten lo que ha hecho el Estado en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, ¿qué pensarán? Es el momento, creo yo, de fortalecer nuestra democracia, de sentarse a dialogar y Asamblea, Ejecutivo, Poder Judicial, darles esas certezas a la ciudadanía que nos escucha. Claro, y entiendan que siempre es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Hay que pensar que lo que necesitamos es construir cuando se viene una época difícil, como la dice usted. Porque mire que para el año 2025 han jugado algunos factores buenos para el país, para el 2025. Y se incrementaron las ventas en un 10% a pesar de la crisis, casi 4% de crecimiento efectivamente. Batimos récords en exportaciones de productos no tradicionales, pero si no se mantiene, si no por lo menos no arrancamos el próximo año con la seguridad de que habrá el camino abierto para acuerdos mínimos, el tema puede derivar en lo que usted dice, en lo de las vacas flacas.
Así es, el triunfo del presidente Daniel Noboa fue una buena noticia para el país, porque nadie a nivel nacional e internacional quería a alguien que podría ser, por ejemplo, o desearía tener una réplica del modelo venezolano. ¿Esto qué quiere decir? Que fue una buena noticia el triunfo del presidente Daniel Noboa. Así se lo vio a nivel nacional e internacional. Ahora, terminado su periodo de transición luego de la muerte cruzada del expresidente Guillermo Lasso, ahora el mandatario tiene la oportunidad de concretar todo lo que dijo en su plan de gobierno. Debería ser entonces el 2026 el año de la obra, ¿no? Claro, el 2026 tiene que ser el año del giro hacia la inversión pública, la inversión en vialidad e infraestructura y también, obviamente, inversión social, que el país tanto lo necesita. Pero aquí hay un tema clave, Jimmy. No podemos continuar y cumplir el año 18 y 19 de una polarización política que a todo el mundo, y el 16 de noviembre eso ya lo dijo la gente en las urnas, estamos hartos de transiciones, estamos hartos de polarización política. A mí no me da de comer si tú eres correísta o soy anticorreísta, soy anticorreísta o correísta. Eso a mí no me mejora la calidad de vida. Lo que sí me mejora la calidad de vida es que nuestros gobernantes se sienten a dialogar y podamos tener y formular estrategias efectivas. ¿Para qué? Claro. Para combatir las principales preocupaciones del Ecuador, que básicamente son seguridad, empleo, lucha contra la pobreza y yo diría uno más, fortalecimiento de nuestra democracia. Pero ¿a usted le parece que usted ve a la Revolución Ciudadana, por ejemplo, sentada en la mesa debatiendo con el gobierno, buscando caminos, procurando encontrar consensos? ¿Usted la ve a la Revolución así? Mire, sobre todo me refiero al liderazgo del expresidente Correa, que todo lo ve mal, ¿no? Mire, vamos a cumplir 18 años de polarización política. ¿Esto qué quiere decir, Jimmy? Que se han negado a dialogar. Todos se han negado a dialogar. Pero aquí viene un tema. Si es que los políticos se niegan a dialogar, el próximo año la presión puede venir de las calles. Y eso nadie quiere. Yo quiero que el presidente Daniel Noboa termine su mandato, que sea exitoso, que todos los políticos cumplan lo que dicen, que sean exitosos. Pero ¿qué es lo que pasa? El próximo año, si no existe este diálogo, la presión de las calles puede ser tan grande que incluso podría estar amenazado el rumbo democrático del Ecuador, además, porque la deuda social es prácticamente insostenible. Además hay algunos actores políticos, no voy a dar nombres, que están aprovechándose de todas estas cosas que no nos llevan a sentarnos a conversar para ejercer esa presión, ¿no? Vamos a hablar en el siguiente bloque de un tema muy interesante también, Rodrigo, y esto es cómo influye la comunicación en esta necesidad de dialogar, en esta necesidad de la moratoria, etcétera. ¿Cómo influye, cómo debe manejarse la comunicación para un poco, caramba, ir despejando el camino hacia, no digo paz, pero hacia esos consensos mínimos, por lo menos mínimos, superficiales, fundamentales? Vamos a regresar con Rodrigo Jordán Tobar en un momento. Bien, estamos en el segundo bloque con nuestro invitado, el magíster Rodrigo Jordán Tobar. Él es director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación, analista y estratega político, docente universitario y columnista de opinión. Rodrigo, en el libro que va a presentar mañana, usted dice, entre otras cosas, de lo muy por encima que he alcanzado a leer en estos minutos, que hay hoy una nueva forma de comunicación, que hay que olvidarse de la comunicación de años atrás y existe una nueva forma. ¿Por qué? ¿Por las redes? Así es. Lo que nosotros sostenemos en este libro es que tú tienes que desaprender todo lo que creías saber sobre comunicación una vez que en sociedades post-pandemia se registró un salto importante en cuanto al consumo de medios y a la forma en la cual las personas asimilan los mensajes. Y aquí básicamente hay dos principios. Primero, la atención a un nuevo mensaje que usted consume en redes sociales, en
en televisión, en prensa, la atención cae de una manera dramática. Y aquí voy a poner un ejemplo. Los estudios nos dicen que la tasa de atención a un nuevo contenido cae de 70 segundos hace 25 años hoy a 3 o 4 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando llega un mensaje, si no te impacta en esos 3 o 4 segundos, pues simplemente la comunicación no se da porque el mensaje es desechado. Y segundo, la curva del discurso de un mensaje también cambió. Antes, el paradigma antiguo era, por ejemplo, que usted al inicio de un mensaje se demore, haga una introducción, salude y que por la mitad del discurso o del mensaje se dé realmente ese mensaje persuasivo o informativo que yo quiero dar. Pues eso hoy ya no existe. Si usted no adelanta ese modelo discursivo al inicio en esos 3 o 4 segundos, pues simplemente no hay comunicación. Y un tercer elemento que me olvidaba es que uno ya no puede comunicar a las audiencias lo que yo creo que deben saber estas de un tema, sino que yo debo comunicar en base al mapeo e identificación exacta de las expectativas de mis grupos meta audiencia frente al tema que yo quiero hablar. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Políticos, empresarios, presidentes que hablan lo que creen ellos que la gente tiene que saber. Claro. Y por tanto no conectan. O sea, dan por descontado que la gente sabe. Exactamente, y que les va a poner atención. Nosotros analizamos 20 discursos presidenciales de mandatarios de América Latina que se dieron hace un año, hace 2 años, y vimos que todos utilizaban metodologías de comunicación previas a la invención del Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que en sus discursos de posesión presidencial hablaban de todo, menos de lo que la gente quería saber de ellos. También analizamos los discursos, por ejemplo, de ministros de Economía. ¿Qué es lo que una persona, digamos, de la sociedad normal quiere saber de un ministro de Economía? Cuándo, por ejemplo, se genera empleo, en dónde se va a generar empleo, cómo va a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero los discursos de los ministros de Economía se basan, por ejemplo, en decir en cuánto van a bajar el déficit fiscal primario del presupuesto en los próximos 2 años. Y creen que eso la gente tiene que asimilar y emocionarse y apoyar. Por tanto, este libro también busca la salud democrática de una sociedad. Porque un gobierno que maneja mala comunicación es un gobierno que se expone a inestabilidades, a baja gobernabilidad, y casualmente, Jimmy, esa es la historia del Ecuador. Claro. Me voy a permitir compartir con usted, Rodrigo, una suerte de ejemplo. Yo suelo ser muy didáctico en mis programas, ¿no? Es como que un nuevo ministro de Energía, por ejemplo, se posesiona y comienza diciendo la situación de Petroecuador ha sido deficitaria desde hace no sé cuántos años. Eso ya es parte de la historia. Pero echándole la culpa a otro primero. Pero si dice, yo voy a delegar la explotación y exploración del petróleo a las empresas privadas, por ejemplo. Eso se va a quedar en el inconsciente de la gente. Así es. Es más o menos guardando las distancias, sí, ¿no? Lo que se debe hacer. Y sobre todo lo que nosotros decimos, buscar bajadas cotidianas para la gente. Hoy la comunicación debe ser útil y cotidiana. Voy a poner un ejemplo, lo que usted decía. Cuando, por ejemplo, alguien que habla de petróleo, que habla de energía, lo primero que se le ocurre es decir, estamos generando 700 megavatios y eso a la gente no le interesa o no lo entiende. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro día a día. Por ejemplo, alguien un ministro de petróleo y dice, bueno, estamos nosotros luchando por bajar el diferencial del crudo oriente a $3 en octubre. Claro. Pero, ¿qué bajadas cotidianas tiene esto? El hecho de que se active más generación implica que, ¿cuántas horas más va a tener de luz la gente? ¿Cuál es el backup concreto en horas diarias que puede tener la gente si falla una central? ¿Cuántas escuelas y hospitales va a significar que usted mejore la producción? ¿Por qué? Porque la ciudadanía, bueno, nosotros vivimos en un Ecuador en el cual el 30% de la población tiene educación superior, pero eso no quiere decir que la gente tenga que interesarse por mi discurso técnico, porque hoy la comunicación tiene muchas competencias. Voy a poner un ejemplo, lo que dice el ministro tiene competencia en lo que le escribe por WhatsApp el primo de la otra persona que le hable en un lenguaje útil y cotidiano. Claro, claro. No, incluso en la comunicación moderna, una frase puede resumir un mensaje, ¿no?
Sí, y nosotros proponemos una comunicación en triadas, luego de haber asesorado durante 15 años a las empresas más grandes del Ecuador, multinacionales. ¿Qué es esto de la comunicación en triadas? La comunicación en triadas dice que un mensaje global, para que tenga mayores posibilidades de ser asimilado de una manera efectiva, debe tener un inicio emocional, luego seguido de un dato informativo y un llamado a la acción. Eso también nos dice la neurociencia. Y para inicios emocionales hay varias metodologías. ¿Esto qué quiere decir? Que usted nunca puede comenzar un discurso de una manera lógica y racional, sino específica y concreta y emocional. Lo lógico y lo racional no conecta, apaga el cerebro, lo específico y emocional lo enciende. ¿Podemos usar un ejemplo, por ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Usted es un ministro del trabajo. Correcto. Y comienza la entrevista y dice, buenos días, conciudadanos, quiero decirles que hemos formulado un plan de 7 ejes programáticos. Adiós, para acabar. Yo ya no lo entiendo. Exactamente, para acabar con el empleo informal. Pero si usted conecta y usted al inicio de la entrevista dice, buenos días, hoy quiero hablarles a las personas que están con un periódico bajo el brazo, que están buscando empleo, quiero decirles que esa angustia se va a acabar pronto. ¿Y saben dónde? Esto va a pasar primero en Guayas, en Pichincha. Es decir, conectando con la cotidianidad y con la utilidad del mensaje. ¿Por qué? Porque los presidentes de la República, por usar metodologías previas al inicio del Internet o la invención del Internet en el 2025, 2024, simplemente pierden conexión y capital político. Sí, es verdad. Ahora, las redes, ¿qué papel juegan hoy en la comunicación las redes? Bueno, aquí las personas, y algunas quizás se molesten o no, pero en las redes sociales hoy están las audiencias. Ya en los medios tradicionales no están las audiencias. Incluso en X, que no me gusta, pero igual. Claro, no nos dicen las cifras. E incluso le digo algo, Jimmy, un poco disruptivo. A nuestros clientes, especialmente los que pueden ser del sector público, les pedimos que abandonen X. ¿Por qué? Porque ahí no están las audiencias. No están X es la red social menos consumida en el Ecuador, y a veces parece que un tuit le puede hacer pedazos en el capital político a alguien, alguna empresa, algún político, y esto no es así, porque X lastimosamente está llena de personas radicales, contratadas, bots, robots. ¿Dónde están las audiencias en el Ecuador, Jim? Hoy están las audiencias en TikTok, la red social más consumida en el país, que hace 1 año o 2 años le destronó a Facebook. Ahí está. El microvideo es del formato por excelencia que más comunicación efectiva genera, no las imágenes estáticas, no los audios. También las audiencias están en Facebook, también en Instagram. Voy a poner un ejemplo para Guayaquil. Para Guayaquil y mujeres, lo mejor es usar Instagram para ciertos targets, pero realmente las audiencias que están ¿cuál es el target de Facebook? El target de Facebook hoy se llama al Facebook una red referencial, es decir, una red de apoyo secundaria o terciaria. Pero sí es bastante masiva, ¿no? Es masiva, pero por ejemplo hay ciertos lugares donde se consume más, porque hoy la comunicación no puede ser, digamos, homogenizada. Correcto. Pero por ejemplo en la ruralidad es un poco más usado el Facebook, pero el TikTok realmente es del todos lados. Y hay que estar ahí y con una comunicación. Inicio emocional, dato informativo, llamado a la acción. Inicio emocional, dato informativo, llamado a la acción. Y obviamente los detalles de ese inicio emocional los tenemos en el libro, porque obviamente ahí hay ejemplos y un poco la teoría de lo que nos dice la ciencia, la neurociencia, de cómo encender un cerebro y también cómo apagarlo. Y esto del despegue de los programas digitales se dio justamente a propósito del tiempo de la pandemia. Ahí explotaron, por hablar de alguna manera, las audiencias digitales. Ahí lo que pasó básicamente es algo simple, que antes, por ejemplo, hace 25 años, los ecuatorianos no teníamos más opción que tomar un periódico, que leer una revista, ciertas revistas, ciertos medios, pero hoy tenemos mucha diversidad de contenidos. Por tanto, las personas, y ahí tenemos un estudio de Meta, de los temas que se hablan en las redes sociales, en más de 5,000 millones de personas que manejan todas las redes unidas de Meta, y casualmente la política, la macroeconomía no está en esas 20 tendencias. ¿Qué está, por ejemplo? Está, por ejemplo, temas de gastronomía, temas de mascotas, temas de sentimiento, temas, por ejemplo, de turismo. Es decir, las personas hablan de unas cosas muy distintas a lo que los políticos quieren hablarle a la gente. Por tanto, ¿cuál será la solución? Que los políticos vayan adaptando su discurso a lo que la gente habla todos los días. No ser unas islas en las cuales simplemente no hay audiencia y no hay conexión. Pero por ejemplo, en TikTok, no sé si funciona un mensaje así en una campaña política, con esa temática. Sí, de la triada
Sí. Inicio emocional, dato informativo, ya, llamado a la acción. Eso sí. Perfectamente. No, pero quiero decir los temas, ¿no? Los grandes temas. Claro. Todo tema, por más macroeconómico, neurocientífico, tiene bajadas cotidianas para las personas. Por ejemplo, a mí me dicen, Rodrigo, pero si es un congreso de neurociencia, tengo que hablar también en cotidiano. Sí, claro. ¿Por qué? Porque las personas también en una conferencia de neurociencias, cuando ven que el tema está mal planteado desde el punto de vista de comunicación efectiva, pues toman su número, su celular y están chateando, es decir, se dispersan. Hoy el desafío es que los emisores de la comunicación entiendan esta nueva práctica y puedan adaptarse. De lo contrario, yo siempre digo, pueden hacer 20,000 campañas, 30,000 discursos, 40,000 media trainings, pero simplemente no van a conectar. Claro, y muy interesante en todo lo importante que hemos hablado, que X no es el mundo. Yo siempre he sostenido eso. X no es el mundo, ¿no? Sí, a veces pensamos que una tendencia de X me va a quitar capital político y casualmente no se dan cuenta que una noticia negativa que parece que no tiene tanta trayectoria técnica como un ataque político con argumentación de la Contraloría, quizá un mensaje muy cotidiano en TikTok que está siendo viral, pues ese sí me quita capital político. Eso sí es verdad. Bueno, ya llegamos al final del programa y solamente como corolario, ¿dónde y a qué hora es la presentación del libro, Rodrigo? Sí, es el día de mañana en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación, es a las 11 de la mañana y ahí estaremos exponiendo cuáles son las mejores prácticas comunicacionales para el sector público, privado y sobre todo también manejo de comunicación en gobiernos. Bien, muchas gracias a nuestro invitado Rodrigo Jordán Tobar. Hemos estado en Ecuador TV en la emisión especial de Un Café con JJ. Mañana volveremos a las 10 de la noche también con nuestro programa aquí en Ecuador TV. Que descansen, buenas noches.